Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick. Ministro, un tema importante en las regiones, y me imagino que no solamente un sentimiento acá en Tarapacá, sino que en todas las regiones, ¿cierto?, es el centralismo, la queja por el centralismo. Se ha hablado, ¿cierto?, de distribuir recursos. Cuando se habló del royalty, del ministro Izaguirre ya hace varios años, que estos recursos iban a ir a las regiones, ¿cierto? Pero después por ahí, ¿cierto?, se quedaron entrampados un poco en Hacienda y no han llegado en la medida en que se habían prometido. Ahora se está prometiendo un Fondenor, ¿cierto?, que son recursos también para las regiones, pero hay una queja, digamos, generalizada prácticamente en todas las regiones, que son muy escasos, muy pocos los recursos. ¿Por qué tan esquivo y tan poco? A ver, yo fui muchos años senador por una región, y por lo tanto sé y conozco y el dolor que causa, porque al final además donde cierto se produce cobre. Y además se produce cobre porque tenemos el teniente. Claro. Y sé la frustración del centralismo. Recién estábamos en una reunión que a mí siempre me gusta tener con los alcaldes, en este caso con los alcaldes de la región, y es increíble cómo todavía hay situaciones que si se vienen de Santiago se arreglan rápido y que aquí se demoran. Bueno, es una tarea larga porque Chile ha sido un país muy centralista y se va construyendo y avanzando en producir esa descentralización. Nosotros estamos con un proyecto de ley muy fuerte en el Congreso presentado por el presidente para generar desde la elección democrática de los CORES hasta las atribuciones y autonomía del gobierno regional, y con esa autonomía también extendida a la inversión de los recursos. Porque sí, hablábamos con la intendente, nos decía que va a haber traspaso de competencias, pero también se está... Autonomía de recursos, que es lo más importante. Sí. Y ya eso ya lo estamos colocando en práctica, aun cuando no está con porcentaje en la ley, pero ya el gobierno sí estaba avanzando, de hecho, en esa materia. Ahora, aquí se creó efectivamente, durante el gobierno del presidente Lagos, se creó un impuesto a la minería, el royalty. Y ese royalty, cuando se creó y se estableció, quedó el compromiso que esos recursos venían a las regiones mineras para efecto de desarrollar inversiones nuevas con respecto. En ese entonces era ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre, y costó sangre, sudor y lágrima conseguir que eso, o una parte de esos recursos, se vinieran a la zona o a las regiones mineras. Recién el año pasado, año antepasado, se logró crear el FIT, un fondo especial donde parte de esos recursos se han distribuido en las regiones mineras, pero obviamente no su totalidad y solo una parte. Entonces surgió ahí el tema de el Fondenor. Y surgió fundamentalmente una iniciativa que la planteó originalmente el senador Carlos Cantero en la segunda región. Y el presidente durante su campaña tomó el compromiso de ir y avanzar en el Fondenor. Ahora, ¿qué se ha hecho? Tenemos un proyecto de ley presentado en el Congreso, se habló con los distintos alcaldes de las regiones mineras, y independiente completamente de lo que es el fondo regional, independiente completamente de lo que son las distribuciones por efecto del royalty, con platas total y completamente adicionales, se ha creado un fondo que hoy día es cero, hoy día no existe, y que el compromiso del presidente fue crearlo y por lo tanto lo creó. Y de cero se han destinado 218 millones de dólares. Y esto va a estar destinado directamente a las comunas mineras, con factores para determinar las comunas mineras que están en la ley. Sí. Pero la queja es que es muy poco, ministro. Pero es que siempre va a existir esa queja. ¿Cómo le gustaría, por ejemplo...? Conversaba yo con un economista regional, un distinguido académico, un hombre con estudios en Cambridge. Me decía, mira, las mineras acá están generando 2.000 millones de dólares de utilidad al año. 2.000 millones de dólares en esta región. Entonces, claro, la gente dice, todo lo que nos den es poco, porque con esos niveles, ¿cierto? Claro, ellos cuando hicieron sus proyectos no tenían pensado que el cobre iba a llegar a $4, lo hicieron con $1.20, $1.30.
Entonces ahí de repente la gente dice, ¿no sería más equitativo que en época de bonanzas también, ¿cierto?, el Estado, el gobierno de nuestro país tuviera más recursos, pudiera, ¿cierto? Porque se hace muy atractivo invertir en Chile con estos precios del cobre y anuncia el ministro Solminiak, ¿cierto?, en Canadá, que van a ser casi 100.000 millones de dólares en los próximos años de inversión. En los próximos 20 años tenemos un compromiso de inversión grande. Entonces, para eso creamos un royalty nuevo que se creó a propósito del terremoto y que fue un proyecto de ley que ya se aprobó y que se envió en el gobierno, que a raíz del terremoto creamos una gradualidad en el royalty. Sobre lo que se había creado con el impuesto al royalty que planteó el presidente Lagos, a eso se estableció una gradualidad, en términos de que a mayor utilidades las mineras pagaran un mayor royalty. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Porque ese economista de Cambridge seguramente tiene que saber algo que se enseña en economía, de que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Entonces, claro, ahora creamos este fondo, el Fondenor, que no hay nada, va a ser 218 millones de dólares si logramos asegurarnos que en el paso del tiempo el dólar se hace estable en su precio. Ha ido bajando. No ha bajado mucho, pero ha bajado. Ha ido bajando poquito. Si logramos asegurarnos de que Europa no se nos desmorona económicamente y estamos con recesión técnica en España, en Francia, en Inglaterra, en países, por Dios, que uno miraba siempre hacia arriba. Estamos con nuestro país vecino, Argentina, en una situación tremendamente delicada en términos económicos, tremendamente delicada de déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hace un gobernante? Tiene que tener una visión de futuro, tiene que tener una visión integral. Entonces, por eso se envió un proyecto de ley, se puso en marcha un concepto que no existía en Chile, que es que tengamos un fondo especial para las regiones en atención a su condición de región minera. Eso no existía en Chile. Teníamos 0 pesos. Se manda la ley, se crea este concepto legal, se establece un fondo de 218 millones. Esto va a permitir que si el día de mañana el país está en condiciones de poder destinar más recursos, ya existe el fondo, ya existe la ley, ya existe el concepto. Entonces se está dando un paso importante. Ahora, uno tiene que ver de que las necesidades del país son múltiples, como veíamos. Usted me preguntaba anteriormente por el tema de la educación. Entonces, pongamos que nosotros o el país dijésemos, ok, tengamos educación gratuita en la educación superior. Que es la demanda, digamos, de los líderes estudiantiles. ¿Podemos hacerlo? Son miles de millones de dólares. Con una dólares. reforma tributaria como la que propone la senadora Rincón se podría. Y cuando uno pone los impuestos, ¿qué son los impuestos al final? ¿Dónde está el equilibrio en que uno tiene que buscarlo? Es que esa es la sensación, ministro, que yo creo tiene la comunidad cuando se ven estas encuestas, en fin, dice, a lo mejor el gobierno está siendo, como señalábamos al principio, muy mezquino en estas propuestas. ¿Por qué no es un poquito más audaz? ¿Por qué no hace un movimiento un poquito más que se sienta? Y nosotros queremos que se sienta, pero nosotros haríamos el peor favor al país si el presidente de la República tomara sus decisiones sin responsabilidad. Es muy fácil ser demagogo en política. Es muy fácil tener pan hoy y no preocuparme del gobierno siguiente que viene. Yo de las frases en política que a mí más me han chocado cuando el senador Frey en un momento y expresidente dijo, ¿para qué seguimos? Vaciemos las arcas fiscales porque ¿para qué se lo dejamos a otro gobierno? Sí. No. Bastante desafortunado, El digamos. presidente Piñera tiene una concepción de lo que debe ser un presidente de la República, que tiene que tener una visión de largo plazo. Los chilenos no nos agotamos hoy, vienen nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros no tenemos clavada la rueda de la fortuna. Las cosas hay que hacerlas con bien para efecto de mantener nuestros ahorros. El gobierno pasado, por ejemplo, teníamos nuestros ahorros en el extranjero, que son fundamentales para enfrentar situaciones de crisis. Sí. Disminuyó esos ahorros en 8.000 millones de dólares. Para enfrentar la crisis, digamos. Para enfrentar en parte la crisis y también para generar mayor sintonía o mayor adhesión política. Lo que venía, digamos.
Sin duda alguna. ¿Este gobierno no se va a haber tentado a hacer eso? No, fíjese que hemos recuperado esos recursos, porque un gobierno no es distinto de una familia. Un buen padre de familia, ¿qué es lo que busca? Tener su ahorro porque sabe que pueden haber momentos malos. Nosotros hemos tenido que recuperar esa capacidad de ahorro. Gastar lo que se puede, no endeudarnos. Y que ese gasto entre sus hijos sea lo más equitativo posible. Y a propósito de eso, con esta cierta crisis que se viene, el horizonte bastante con nubarrones, con anuncios de tormentas en Europa, ¿el país está preparado para enfrentar bien ese tema, para salir airoso de la crisis? Estamos preparados, lo cual no significa que no vamos a sentir algún remesón o no vamos a sentir alguna situación que nos afecte. Si uno ve lo que está pasando en el mundo, ve Europa, ve que China acaba ayer China bajó sus expectativas de crecimiento, ve que Estados Unidos no se estabiliza, ve que tenemos a Grecia sin saber si se mantiene o no dentro de la Comunidad Económica Europea, lo cual nos puede significar un tema financiero y bancario muy potente. Ve que en España hay uno de cada más, vamos a llegar a 1,5 de cada 5 españoles sin trabajo. España. Entonces, sí, estamos mirando la crisis internacional, nos va a afectar, nos tenemos que cuidar, pero estamos preparados. ¿Y por qué estamos preparados? Porque hemos sabido ahorrar, porque hemos hecho fiscalmente las cosas sin demagogia, sino que en forma seria. ¿En ese sentido la reforma tributaria no alcanzaba para un poquito más? Es que lo que hablaba, la reforma tributaria, uno sí puede decir siempre sí, un puntito más, un puntito menos. ¿Cuál es el punto en la reforma tributaria? ¿Cuál es el equilibrio que hay que buscar? Es que tengamos una tasa de impuesto a las empresas que sea lo suficientemente justa y equitativa para que nos contribuyan al bien común y a desarrollar las políticas fiscales del país, pero sin matar la gallina a los huevos de oro. Porque si no logramos ese equilibrio, ¿qué es lo que nos ocurre? Que es que por querer tener más y sacar más impuestos de las empresas, resulta que la inversión, que hoy día el mundo está tan conectado, se nos va a países, se nos va a Perú. Nosotros hoy día tenemos inversión chilena en Perú muy alta, tenemos inversión chilena en Colombia muy alta, porque el mundo está tan interconectado y por eso uno tiene que estar manejando todas las variables. ¿Para qué? Para que la inversión quede en Chile, para que vayamos creciendo en inversión, para que eso nos vaya generando empleo, para que al generarse empleo las remuneraciones empiezan a subir, para que tengamos los impuestos necesarios. ¿Para qué nosotros subimos los impuestos? ¿Sabe para qué lo hicimos? Fundamentalmente porque necesitábamos en torno a $1.000 millones, que es lo que vamos a recaudar, para hacer y potenciar un aspecto de que no está en la calle, no está gritando, no está haciendo manifestaciones, no está tirando piedras, pero que es fundamental en la igualdad de oportunidades en materia de educación, que es llegar al 60% de cobertura gratuita a todos los niños de Chile para la educación preescolar. Fundamental. Todos los estudios nos indican que la igualdad de oportunidades para efecto de desarrollar una potencialidad educacional y que esos niños tengan la oportunidad de poder llegar a la educación superior, no se juega en la prueba del segundo medio, ni en calentar el examen en un preuniversitario. No, en la educación preescolar. Y hoy día en Chile tenemos una cobertura de educación preescolar que es baja. Entonces hicimos la reforma tributaria, cuidando obviamente el empleo y el crecimiento, pero para recaudar $1.000 millones que nos permita a nosotros garantizarle al país que el año 2014 tenemos al 60% de nuestros niños con cupos garantizados y gratis en la educación preescolar. Ministro, nos queda un minuto nada más de programa y quisiera pedirle un poco una predicción. ¿Qué va a pasar en estos 2 años que vienen con estas cifras que partíamos del programa, con estas cifras que no son buenas para el gobierno? ¿Van a mejorar las cifras? ¿Usted está optimista? Sí, a ver, yo más que optimista, porque el optimismo a uno se le... yo tengo confianza. Y la confianza la radico en que cuando uno siente que se está haciendo un buen trabajo,
cuando siente que se está sembrando bien, que se está escuchando a la gente y el crecimiento y el desarrollo se está haciendo con la intención y con la prioridad de que llegue a todos. Y uno siente que eso va avanzando y va avanzando. Cuando no se deja caer en las demagogias, cuando no se deja caer en la cosa fácil, cuando no se busca hacer cosas nada más que por voto, sino que pensando en el país y en las generaciones futuras, sabe que yo tengo mucha confianza en que nuestro pueblo, nuestra gente, sabe apreciar, en definitiva, el buen trabajo, el político serio, el que es responsable y el que empieza a generar frutos que son permanentes. Y yo tengo la confianza muy sólida en que eso se va a ir demostrando de a poco. Se va a ir generando adhesión y credibilidad y respaldo al presidente Piñera, no por un hecho casual ni por un hecho circunstancial, no, de a poco, de a poco. Y creo que eso va a ser un apoyo sólido y que vamos a estar en los niveles de adhesión que yo creo que la obra que se está haciendo puede en algún momento tener reconocimiento. Bueno, ministro, queremos agradecerle por haber acompañado en nuestro programa. Por el contrario, muchas gracias. Estuvimos hoy día conversando con el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias.